Estamos presentando Cabildeo con Amalia Pando. Muy buenos días, Cabildeo. Hace poquitos días nuestro presidente estuvo en Costa Rica a propósito de la transmisión de El Mando. Y antes de entrar a uno de los actos importantes de la transmisión del mando presidencial en ese país centroamericano, ocurrió lo siguiente. Evo dictador. Allí donde va el presidente Evo Morales, la gente le grita: Bolivia dijo no. Si hay un boliviano por las inmediaciones, saca su bandera boliviana y su letrero Bolivia dijo no, y se lo echan en cara. Este acontecimiento, que parece anecdótico y que Evo Morales no es capaz de procesar porque lo que hace es escaparse, como ocurrió en Costa Rica, no asistió al acto protocolar, ni salió de la vagoneta y se fue directo al aeropuerto para retornar al país, porque no tolera la crítica y menos enfrentarse a un grupo de personas que le dicen Bolivia dijo no. ¿Qué representa esto? ¿Qué refleja esto? Refleja un proyecto político fallido, derrotado por sí mismo. Recordarán que hace unos años Evo Morales salía al exterior y la población, la gente, se le avanzaba para sacarse fotos, para recibir un autógrafo, para vitorearlo, en fin. ¿Cómo han cambiado las cosas? Y han cambiado porque la gente le dijo no. Y eso representa un proyecto político fallido, que si se mantiene en el poder se mantendrá a pura bala. ¿Cuál era el proyecto? Bueno, revisando los textos, los discursos, el proyecto tiene origen en Gramsci. Gramsci es un pensador de principios del siglo XX, dirigente del Partido Comunista Italiano, que desarrolló la teoría de la hegemonía. Gramsci habla de la hegemonía cuando ya los bolcheviques habían tomado el poder en Rusia, de tal modo que era una teoría para hacerse del poder. No había discusión que había que hacerse del poder a través de una insurrección popular, y cómo mantener el poder a través de la hegemonía. Gramsci decía que antes de tomar el poder, los comunistas tenían que infiltrarse a través de gente organizada en los medios de comunicación, que eran muy importantes para el dominio cultural de las masas. Tenían que infiltrarse en todas las instancias que permitiese el sistema capitalista, el parlamento, en fin, en todas las instancias. Le daba mucha importancia a los periodistas, a los artistas, a los pensadores, en fin. Y a través de esa infiltración en los poderes que permitía el capitalismo y la democracia, pues no dice cómo, pero quedaba claro que era a través de una insurrección popular, hacerse del poder. Y estando en el poder tenía que pelearse por la nueva hegemonía, reemplazar la cultura dominante por la nueva cultura revolucionaria. La hegemonía consistía en el control por parte de los revolucionarios de las instituciones, como los medios de comunicación, la justicia, la policía, el ejército, etc. Bueno, esta teoría que fue desempolvada por el sector bolivariano y aplicada en la década pasada en América Latina. Gramsci se murió el 37, no vio el resultado espeluznante de lo que fue el estalinismo, ni la caída del muro en Berlín, ni
la China comunista convertida en capitalista, no vio nada de eso, pero los que impulsaron la teoría del hegemonismo en Sudamérica sí vieron todo eso, pero parece que no aprendieron nada. Y entonces se hicieron del poder a través de las campañas en contra de la estela de males que deja el capitalismo, la pobreza, el analfabetismo, en contra de las roscas de los neoliberales, de los gamonales, de los aristócratas, de las oligarquías, en fin. Lo cierto es que ya en el siglo XX, pues el zar Nicolás II fue reemplazado por Stalin I. Y lo cierto es que el derrocamiento de la dictadura de Fulgencio Baptista dio paso a la dictadura de los Castro. Y a pesar de esas experiencias no se sacó ninguna conclusión de que esos resultados fueron catastróficos, no solo para los revolucionarios, pero para la humanidad entera. Y entonces en Nicaragua Ortega se hizo el poder y reemplazó la dictadura de Somoza por él mismo y su María Antonieta, Rosario Murillo. Bueno, hace prácticamente 20 días que hay un levantamiento en contra de Ortega y su mujer Rosario Murillo, y les quieren cortar la cabeza, de eso no hay duda. En Venezuela y en nuestro país, que donde triunfaron electoralmente estas opciones llamadas de izquierda para imponer el hegemonismo de las nuevas roscas, pues hicieron énfasis en verdades amargas, que habían gobiernos oligárquicos, que habían neoliberales implacables, etcétera, etcétera, y se hicieron del poder. 10 años después, ¿qué podemos decir? Podemos decir que se impuso el hegemonismo que pregonaron. Controlaron los medios de comunicación, lo primero, controlaron la justicia, lo segundo, el parlamento, controlaron todo, no les quedó nada, ¿no? Ni la Defensoría del Pueblo, no dejaron ningún espacio libre de control, incluyendo, que es muy importante, la dirigencia social, la dirigencia sindical, la dirigencia campesina, llena de prebendas, de privilegios, etcétera, etcétera, para que ellos se encarguen de controlar al pueblo. Pero el proyecto fracasa, porque el proyecto tiene un talón de Aquiles. Es una ecuación insoluble, porque resulta que el pueblo, que ha aplaudido tanto, ha disfrutado tanto, se ha sentido tan feliz y tan victorioso con el ascenso, con la llegada de estos nuevos gobiernos, resulta que poco a poco vieron que estos gobiernos no eran tan distintos a los anteriores, ¿no? Ortega no es tan distinto a Somoza, ni Castro a Baptista, ni Evo Morales a Gonzalo Sánchez de Lozada. Cuando vieron el surgimiento de nuevas roscas encaramadas en el poder, más corruptas inclusive que los gobiernos anteriores, más dictatoriales inclusive que los gobiernos anteriores, el pueblo pues toma distancia, porque lo que el pueblo quería era más libertad, más democracia, más justicia para poder conseguir más pan, más trabajo. Y eso es lo que no se consigue, a pesar de los dirigentes. ¿Qué ven los dirigentes? Dirigentes que antes eran pobres como ellos, ahora llegan en unas vagonetas 4x4, llenos de gente de seguridad, llenos de cajas de cerveza. Qué ajenos están, qué distantes están al pueblo mismo. Entonces el pueblo se les da la vuelta, y en Bolivia eso tiene una fecha, 21 de febrero del 2016, cuando Evo Morales pierde la mayoría, porque todo el proyecto estaba bárbaro hasta el 21 de febrero del 2016, porque el proyecto tiene éxito si el pueblo dice sí a esa nueva hegemonía, si el pueblo le dice sí a esa nueva rosca, cosa que no ha ocurrido ni en Venezuela,
ni en Nicaragua, ni en ninguna parte, porque los pueblos son inteligentes, los pueblos tienen ilusiones, y cuando les rompen el corazón político, pues empieza una nueva época. Y la única forma de agarrarse del poder cuando fracasa la hegemonía, cuando fracasa la teoría que pusieron en práctica, porque no logran dominar la conciencia de los trabajadores, es decir, no los han convertido en zombies políticos, en pongos políticos, y el pueblo se rebela, no queda otra cosa que meter bala. Y eso es lo que está aconteciendo. En Venezuela ha sido terrible el año 2017. Ha sido terrible, con casi 200 jóvenes muertos en las calles, asesinados vilmente. No tienen problema de matar. Yo creo que hay una escuela, ¿no?, de una cúpula policial militar entrenada para eso, para matar, al servicio de esta nueva rosca. La represión que vimos en Venezuela fue espeluznante, como la policía mataba a patadas, a golpes, a chicos que estaban en una esquina, a veces ni siquiera participando en las manifestaciones. Vi una imagen de Nicaragua que me hizo no solo recuerdo a Venezuela, pero me trae las escenas que hemos vivido en Bolivia con mucha frecuencia. Héctor, veamos esta escena de Nicaragua, por favor. Mira cómo les están disparando, mira. Son de verdad. Ay, Salca, filmalo. Dios, sí lo estoy disparando. Dios, Salca. Vaya, lo agarraron, mira. Dios mío santo, están disparando, ¿qué hago? Salca, mira. Yo llama, ¿y ahora cómo va? En Nicaragua se hablan de 60 muertos en los últimos 20 días de levantamiento contra la familia presidencial. El gobierno dice 10, pero nadie les cree. Pero el modus operandi, ¿no? La policía va, para los que nos siguen solo en radio, la policía va en motocicleta, el de adelante conduce y el de atrás mata. La motocicleta avanza en dirección recta, el de atrás está fijando el blanco, entonces dan la vuelta y el policía de atrás dispara. ¡Pac, pac! Precisito, a la cabeza o al pecho, a matar. Bueno, esto lo hemos visto en Venezuela muchísimas veces. Vi una última imagen de la represión en San Borja. El pueblo de San Borja salió en manifestación por la situación catastrófica en la que se encuentra el hospital de esa localidad veniana. Y el pedido de salud, el pedido de que por favor pongan plata en el hospital de San Borja, tuvo como resultado una represión violenta. Y en esta imagen, para los amigos de radio se la describo anticipadamente, podemos ver a los policías educados para matar en nuestro país. Verán los policías comunes y corrientes de verde, que le hacen una protección con los escudos que utilizan para situaciones de movilizaciones. Están los policías rasos, digamos, haciéndole un escudo humano al de atrás. Para protegerlo, además, va con el rostro cubierto, con traje camuflado de guerra, en una manifestación de los pobladores de San Borja, hágame el favor, de gente muy pobre, muy humilde, la que reclama por la salud porque no tiene plata para un hospital privado. Y bueno, y ahí está el policía disparando, por suerte no armas de fuego, pero gases lacrimógenos que también pueden matar. Vamos a ver la imagen, Héctor, por favor.
usted que nos escucha por radio puede encontrar esta imagen en el YouTube. Es importante que la vea porque ve a la policía que está encargada de reprimir y matar en nuestro país. No son los policías de tránsito, el policía de la esquina, no, son hombres grandes, ¿no? Son de estatura alta, notoriamente alta en nuestro pueblo, que es bajito, ¿no? Fortachones, en fin, los vimos actuando también con motivo de las movilizaciones contra el código en Pailas, en Santa Cruz. Entran, patean, allanan sin permiso, sin autorización, tan grandes que uno dice son extranjeros. No son extranjeros, son de este cuerpo de élite que el gobierno ha formado para defenderse. Y si para defenderse tiene que matar, no tiene ningún problema, mata. Y el gobierno mata, y mata en cantidades. Mire, los muertos de la Calancha, que fueron los primeros 3 muertos de este gobierno, como los muertos del Hotel Las Américas, otros 3, fueron para imponer la hegemonía. En ese momento el grueso del pueblo respaldaba a Evo y realmente no le importó si mataba o no mataba, porque el discurso ideológico, la razón ideológica parecía más fuerte que la propia vida humana. La razón ideológica es: la derecha nos está atacando, el imperialismo nos está atacando, los oligarcas los divisionistas, los separatistas, y hay que defender al presidente Evo Morales. Lo quieren matar, el discurso reiterativo de que quieren matar al líder, y que como quieren matar al líder, pues hay que defender. Y entonces son muertes aparentemente defensivas, cuando en realidad son muertes para imponer un régimen de hegemonía, que es lo que consiguen después de la matanza en el Hotel Las Américas. A partir de ahí controlan toda la justicia, controlan todos los medios de comunicación, logran los 2/3 en el Parlamento, en fin, después se comen hasta la Defensoría del Pueblo. A partir de 2011, Chaparina ya no es para imponer la hegemonía, es para sostener la hegemonía. Ya es para defender a un régimen corrupto, a un régimen represor. Chaparina, aunque no dejó muertos, fue una represión tremenda. 2011, Sacha Llorenti, decirles que tanto la Calancha como Hotel Las Américas fueron operativos dirigidos por el actual ministro de la Presidencia, Alfredo Rada. Son muertos a cargo de Alfredo Rada. Chaparina y Sacha Llorenti. Después de Sacha Llorenti, los muertos y el que acumula mayor cantidad de muertos es el actual ministro de Gobierno, Carlos Romero. Pero al margen de que Sacha Llorenti, Carlos Romero o Rada, es obvio que las instrucciones vienen directamente de parte de Evo Morales. Y entonces el 16 viene la matanza de Panduro. Sacrifican a su viceministro de gobierno, Rodolfo Llanes, no tienen ningún problema, y dejan 5 mineros muertos a bala por estos policías de élite que usted lo ha visto ahí en fotografía actuando en San Borja. Está la intervención del 21F, lo ocurrido con Waldo Albarracín, es la misma imagen de Nicaragua, los 2 policías en moto que avanzan, dan la vuelta y disparan, ¿no? La misma imagen. Waldo Albarracín, además de la señora que murió de susto después del allanamiento de su casa en Santa Cruz. Y bueno, lo de San Borja, que ustedes lo han visto, que es reiterativo. Y bueno, ahora Macharetí. El ministro Romero dice que no hay muertos, las declaraciones desesperadas del alcalde de Macharetí, decía, no sabemos si hay muertos, heridos, pero la represión fue brutal. Como brutal fue el desalojo de la carretera que bloqueaban los de Achacachi. Es decir, ya no hay margen, ¿no?, de duda.
Es evidente que el gobierno está en contra del pueblo. No es cualquier pueblo, no son los oligarcas bloqueando, no, son pobladores de San Borja pidiendo un hospital, son los de Achacachi, que antes era la capital del masismo, bloqueando para pedir que se haga justicia en contra de la corrupción de su alcalde corrupto. En fin, son movilizaciones que hacen a la esencia de la democracia, y las movilizaciones nacionales en defensa del voto popular, la tremenda movilización del 21F que el gobierno no pudo reprimir. Cuando uno habla de muertos, a veces uno dice estadísticas, murieron 3 acá, 3 allá. Habrá que confirmar cuál es el saldo realmente en Macharetí, si hubo muertos o no, si hubo heridos o no, para sumar a la luctuosa estadística que llevamos en cabildeo. Pero detrás de cada cifra hay una persona, un trabajador, un padre, un hijo, un hermano. Fermín Mamani, Severino Ichota, Freddy Ambrosio, Rubén Aparraya, Pedro Mamani, son los 5 cooperativistas mineros muertos a bala, por policías como ese que actuó en San Borja y que ustedes acaban de verlo, del grupo de élite que ha preparado el gobierno y que no lo han preparado acá, eso está claro, porque actúan de manera similar en Nicaragua, en Venezuela. 5 mineros cuya investigación sobre las circunstancias de su muerte no avanzó ni en la carátula. Se perdieron las balas, no hay testigos, nadie sabe cómo murieron, cualquier día dicen que se suicidaron. Gonzalo Durán, José Luis Cardoso, Juan Carlos Cerrudo, 3 jóvenes, 2 de ellos eran del MAS, muertos en la Calancha, cuando Sucre se levantó en contra de la Asamblea Constituyente, porque la Asamblea Constituyente había eliminado el tema de la capitalidad. Es que cuando se levantan temas regionales, cuando se hurguetea en el sentimiento profundo de la gente, que son esas reivindicaciones regionales profundas, es como el tema marítimo para todos los bolivianos, pero el tema de la capitalidad es un tema profundo, de un sentimiento profundo para los sucrenses y chuquisaqueños en general. Pues sí, se metió el dedo en eso y después no tuvieron cómo salir si no es matando gente. Y hoy en Macharetí, mire, el tema de Macharetí, el tema de Chuquisaca, hoy otra vez de pie, como el tema de la Calancha, tiene que ver con un sentimiento regional que el gobierno ocasionó, que el gobierno lanzó la primera piedra porque quería congelarle los fondos a Santa Cruz. Ese era el objetivo del gobierno, quitarle plata a Rubén Costas, para que Rubén Costas no haga obras y le vaya re mal, y así fregar a la oposición. Entonces, ese era el pequeño objetivo político del gobierno, quitarle los fondos a Santa Cruz, y eso es lo que hizo, pero para eso tenía que cuestionar el estudio técnico de los canadienses, que había dicho que el campo el Incahuasi estaba completamente en territorio cruceño, ¿no? Y entonces cuando abre esta caja de Pandora, destapa, ¿no?, los sentimientos regionales de los chuquisaqueños y las esperanzas de tener parte de esas regalías. Y entonces, claro, Sucre ha salido en movilización. Va a ser un mes de movilización en Sucre y luego toda Chuquisaca, y no puede apagar el fuego, y sembró un fuego, bueno, que se está devorando Chuquisaca. Más bien Santa Cruz de manera más calma no ha salido en movilización. Le han quitado la plata, apelan donde un juez, el juez dice sí, descongele los fondos, y entonces el gobierno le corta la cabeza al juez, ¿no? Querían congelarle los fondos, le congelaron los fondos, pero desataron,
¿no? Esta lucha regional para los chuquisaqueños que ahora quieren, no un pedacito, quieren por lo menos la mitad de Incahuasi. No sé cómo el gobierno va a resolver esto, porque los chuquisaqueños dicen, movamos la frontera, ¿no? Si el estudio se ratifica, movamos la frontera. Mañana se supone que van a sacar un último estudio que le dará a Sucre un poquitito de Incahuasi, van a mover el campo, van a inventarse, ¿no? Que el campo llega hasta territorio chuquisaqueño, y van a pagar $200,000 por ese que parece fraudulento estudio, para tranquilizar a los chuquisaqueños, y Chuquisaca no se va a quedar calmada porque han destapado, han liberado los demonios regionales, y entonces hay bloqueos en todo lado. Respuesta, represión. ¿Con represión se puede mantener un gobierno? Sí, hasta por ahí, pero subrayemos, el proyecto político de la hegemonía ha fracasado. Son gobiernos fracasados, proyectos fracasados, y ya no le hablo de economía en Venezuela. Es evidente que aunque controlen todos los medios de producción, no son capaces de producir nada. Y entonces no solo se aplazaron, sino que ese aplazo está significando un genocidio a millones de personas que están muriendo de hambre en Venezuela y que se están saliendo de su país, de su casa, de su trabajo, de su escuela, para conseguir un mendrugo de pan fuera de ese país, hacerse insultar, ser marginado, ser discriminado, en fin. Ser venezolano hace 10 años era un orgullo enorme, del país petrolero, de los que toman whisky a las 10 de la mañana. Hoy son los parias de América. ¿Cómo es esto posible? Es fruto de un fracaso terrible. El expresidente del gobierno español, Felipe González, escribió un artículo diciendo: Venezuela se va a caer solito, pero no da más, se cae de Maduro. Me parece que es optimista, me parece que a la mala puede continuar, pero ya en un proyecto que no lo aguanta nadie, ya con el pueblo dándoles las espaldas, y en otros casos como en Nicaragua, el pueblo en barricadas en contra de estos gobiernos autocráticos, neodictatoriales. Y en nuestro país es evidente que Evo Morales tiene que irse para que este pueblo no se desangre, para que no hayan más muertos. Evo Morales tiene que irse porque simplemente no lo aguantamos más. Y es evidente que en estas luchas parciales que surgen en los pueblos, en las ciudades, en fin, el 2019 que se avecina va a ser un año de una lucha terrible para que Evo Morales deje su candidatura y se respete en el país el 21F. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes. Les mando un abrazo particularmente a mis colegas periodistas, y conmigo será hasta mañana a las 10, hora de Bolivia.